Audiolibros con texto presenta un nuevo relato, Doble Juego, de Emma Orsi, con el detective en la sombra y la periodista Polly Barton. En un salón de té de Londres, en una esquina, la periodista Polly Barton se encuentra con un hombre extraño, al que llama el viejo en el rincón o detective en la sombra. Él resuelve los misterios más intrincados sin moverse de su sitio, mientras anuda y desanuda un simple cordel. Y ella, atenta, toma notas. En esta ocasión, el detective en la sombra relata el caso del robo en Phillimore Terrace, un crimen aparentemente sencillo, donde las apariencias engañan y donde se oculta un plan tan astuto como audaz. Era difícil decir si la señorita Polly Barton realmente esperaba encontrar al viejo y enigmático detective allí, aquella tarde gris de sábado. Pero lo cierto es que, al llegar a su habitual mesa junto a la ventana y descubrirla vacía, sintió una punzada de decepción que no supo contener. Durante toda la semana había evitado este salón de té con fingida indiferencia. Sin embargo, ahora que lo buscaba con la mirada entre las mesas, no podía negar el hueco que dejaba su ausencia. «Pensé que no se ausentaría por mucho tiempo», dijo una voz tranquila, apenas un susurro, muy cerca de su oído. Polly dio un respingo. ¿De dónde demonios había salido? No lo había oído acercarse, ni una pisada, ni el crujido de una silla, y sin embargo, allí estaba, como surgido de la nada, sentado en su rincón, con su rostro pálido y amable, los ojos azules brillando con timidez y esos dedos largos, inquietos, jugueteando con el inevitable trozo de cuerda que parecía acompañarlo a todas partes. La camarera llegó con su acostumbrado vaso de leche y una tarta de queso. Comió en silencio, sin decir palabra, mientras el cordel descansaba, inerte, sobre el mantel. Luego rebuscó en sus amplios bolsillos, sacó su desgastada cartera y, tras extraer una pequeña fotografía, la deslizó con suavidad frente a Polly. «Esto», murmuró, «es la parte trasera de las casas en Phillimore Terrace. Dan directamente a las cuadras de Adam». Polly observó la imagen, una hilera de jardines traseros alineados como soldados en descanso, cada uno con una salida hacia las antiguas caballerizas. Él continuó con voz baja, casi didáctica. «Verá que las caballerizas tienen la forma de una F mayúscula. Esta fotografía fue tomada mirando hacia la línea horizontal corta, que termina, como puede ver, en un callejón sin salida. La parte inferior de la línea vertical comunica con Phillimore Terrace, mientras que el extremo de la línea horizontal superior desemboca en High Street, Kensington». Ella asintió, intrigada. «La madrugada del 15 de enero», prosiguió el hombre, «el agente D21, tras patrullar desde Phillimore Terrace, se detuvo en el ángulo formado por la larga arteria de las caballerizas y esa línea horizontal más corta. Calcula que estuvo allí unos 3 o 4 minutos, oculto en la sombra, cuando percibió una figura sospechosa que se desplazaba con cautela junto al muro de los jardines. El sujeto se dirigía directamente al callejón sin salida. D21 decidió seguirlo, silencioso, sin perderlo de vista.
Polly lo escuchaba sin pestañear, atrapada ya en el relato. Estaba a solo 30 yardas del sospechoso cuando, desde una de las dos casas al fondo, el número 22 de Phillimore Terrace, salió de pronto un hombre vestido apenas con un camisón. Irrumpió en escena como una furia y antes de que la gente pudiera reaccionar, se lanzó sobre el intruso. Rodaron juntos por los adoquines, forcejeando, mientras el hombre vociferaba: «¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Policía!». El narrador hizo una pausa, contemplando la expresión perpleja de Polly. Pasó un buen rato antes de que D21 consiguiera separar a ambos hombres, calmar al propietario y entender lo ocurrido. Ya está, con eso basta», logró decir finalmente el agente, mientras empujaba con firmeza al hombre del camisón, logrando por un instante silenciarlo. «Déjelo en paz. No tiene usted derecho a armar semejante alboroto a estas horas de la noche, despertando a todo el vecindario». El infortunado vagabundo, que para entonces ya había logrado ponerse en pie, no dio señal alguna de querer huir. Quizá pensaba, con razón, que no tenía posibilidad alguna de escapar. El hombre del camisón, sin embargo, había recobrado en parte el habla y profería ahora frases atropelladas, apenas inteligibles. «Me han robado, a mí, es decir, a mi amo, el señor Knopf. El escritorio está forzado, los diamantes han desaparecido, yo era responsable de ellos y ahora se han esfumado. Él es el ladrón, lo juro. Lo oí bajar por las escaleras hace menos de 3 minutos. La puerta del jardín estaba rota. Crucé corriendo y lo vi aún rondando por aquí. Ladrón más que ladrón. Policía, los diamantes. Agente, no lo deje escapar. Le haré responsable si lo deja marchar». «Basta ya, por favor», interrumpió con firmeza el agente de 21, en cuanto logró imponerse a la furia del otro. El hombre del camisón, visiblemente alterado, comenzaba poco a poco a recuperar la compostura. Entonces se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Puede detener a este sujeto, señor?». «¿Con qué cargos?». «Robo y allanamiento», respondió con vehemencia. «Lo oí, se lo aseguro. Debe de llevar encima los diamantes del señor Knopf ahora mismo». «¿Dónde está el señor Knopf?». «Fuera de la ciudad», gruñó el otro. «El señor Knopf se marchó a Brighton anoche, después de cenar en casa del señor Shipman, que vive en el número 26, más abajo. Me dejó encargado de la casa». En ese momento el vagabundo encogió los hombros y, sin decir una palabra, comenzó a quitarse el abrigo y el chaleco que entregó dócilmente a la gente. Con entusiasmo apenas contenido, el hombre del camisón se abalanzó sobre las prendas y comenzó a volcar sus bolsillos deshilachados. Desde una ventana cercana, una voz risueña lanzó un comentario burlón, mientras el vagabundo, con expresión solemne, se disponía a quitarse incluso las prendas inferiores. «Ya basta de tonterías», sentenció el agente de 21 con voz grave. «¿Qué hacía usted aquí a estas horas de la noche?». «Las calles de Londres son públicas, ¿no es cierto?», replicó con sequedad el vagabundo. «Esto no nos lleva a ninguna parte, amigo». «Entonces me he perdido, eso es todo», murmuró con desgana, «y si no le importa, quizá me permita usted continuar». Para entonces ya habían aparecido un par de agentes de policía. El agente de 21 no tenía intención de perder de vista a su nuevo amigo, el vagabundo, y el hombre en camisón volvió a lanzarse sobre él
con la sola idea de que pudiera largarse sin más. D21, al parecer, era consciente del carácter cómico de la situación. Sugirió que Robertson, el hombre del camisón, entrara a vestirse, mientras él aguardaría la llegada del inspector y del detective, que el agente D15 enviaría inmediatamente desde la comisaría. El pobre Robertson castañeteaba los dientes de frío y al entrar en casa le dio un ataque de estornudos. D21 lo apuró para que se refugiara dentro, mientras él y otro agente se quedaban a vigilar la casa asaltada, tanto por la parte delantera como por la trasera. Por su parte, D15 condujo al desgraciado vagabundo a la comisaría, con la intención de enviarse enseguida al inspector y al detective. Cuando estos dos últimos llegaron al número 22 de Phillimore Terrace, encontraron al pobre viejo Robertson en la cama, temblando y amoratado de frío. Se había preparado una bebida caliente, pero los ojos le lloraban y la voz apenas le salía, ronca y apagada. D21 se había instalado en el comedor, donde Robertson le había indicado el escritorio. Tenía la cerradura forzada y el contenido desparramado. Entre estornudos, Robertson dio el relato más completo que pudo de los acontecimientos previos al robo. Contó que su patrón, el señor Ferdinand Knopf, era un hombre soltero y comerciante de diamantes. Él mismo llevaba más de 15 años a su servicio como único criado interno. Una asistenta venía cada día a limpiar. La noche anterior, el señor Knopf había cenado en casa del señor Shipman, en el número 26, unas puertas más abajo. El señor Shipman era un importante joyero con tienda en South Audley Street. En el último correo había llegado una carta con matasellos de Brighton y la palabra urgente escrita en el sobre, dirigida al señor Knopf. Robertson estaba a punto de salir a llevársela a la casa del señor Shipman cuando su patrón regresó. Echó un vistazo al contenido de la carta, pidió su guía de ferrocarriles y le ordenó a Robertson que le preparara la maleta y buscara un coche de caballos. Me imaginé lo que era, continuó Robertson, con otro acceso de estornudos. El señor Knopf tiene un hermano, el señor Emily Knopf, al que está muy unido. Es un enfermo crónico, siempre viajando de un balneario a otro. Ahora está en Brighton y últimamente ha estado muy mal. Si quieren bajar, aún encontrarán la carta sobre la mesa del vestíbulo. La leí después de que el señor Knopf se marchara. No era de su hermano, sino de un tal doctor J. Collins. No recuerdo las palabras exactas, pero ustedes podrán leerla. El doctor decía que lo habían llamado con urgencia para atender al señor Emily Knopf, quien, según él, no tenía más que unas horas de vida. El enfermo le había pedido que informara de inmediato a su hermano en Londres. Antes de irse, el señor Knopf me advirtió que tenía algunos objetos de valor en el escritorio, diamantes sobre todo, y me indicó que tuviera especial cuidado al cerrar la casa. No era la primera vez que me dejaba encargado. Solía hacerlo a menudo, y normalmente había diamantes en el escritorio, pues el señor Knopf no tenía oficina fija en la ciudad, ya que trabajaba como viajante comercial. Esto, en resumen, fue lo que Robertson relató al inspector, con muchas repeticiones y su ya inagotable verborrea. Antes de regresar a la comisaría para redactar su informe, el inspector y el detective decidieron pasar por el número 26 para hablar con el señor Shipman,
el reputado joyero. Claro que lo recuerda, añadió el detective en la sombra, contemplando soñador su trozo de cordel. Lo emocionante que se volvió este caso después. El señor Arthur Shipman era el jefe de la firma Shipman y compañía, joyeros de gran fortuna. Viudo, vivía solo, de forma muy discreta, en una casa modesta en Kensington, dejando que fueran sus dos hijos, casados, quienes representaran con lujo y ostentación el nombre del negocio familiar. Conozco al señor Knopf desde hace poco, explicó a los detectives. Me vendió 2 o 3 piedras en alguna ocasión, pero como ninguno tenemos esposa, hemos cenado juntos algunas veces. Ayer por la noche cenó conmigo. Me dijo que esa misma tarde había recibido un magnífico lote de diamantes brasileños, y sabiendo que siempre estoy muy ocupado en mi negocio, se los trajo a casa, con la esperanza de cerrar algún trato entre el postre y el vino. Le compré la mercancía por valor de 25.000 libras, añadió el joyero, como quien habla de unos pocos peniques. Y le extendí un cheque ahí mismo, en la mesa. Creo que ambos quedamos satisfechos con el negocio y brindamos con una botella de Oporto del 48. El señor Knopf se marchó hacia las 9:30, pues sabe que me acuesto temprano. Subí la nueva mercancía conmigo y la guardé en la caja fuerte. No oí ningún ruido en los establos durante la noche. Duermo en el segundo piso, al frente de la casa, y esta es la primera noticia que tengo del robo al pobre señor Knopf. En ese momento, el señor Shipman interrumpió bruscamente su relato. Se puso pálido como la cera y, murmurando una disculpa, abandonó la sala precipitadamente. El detective oyó cómo subía corriendo las escaleras. Menos de 2 minutos después regresó. No hizo falta que hablara. El inspector y el detective comprendieron la verdad de inmediato al ver su rostro desencajado. «Los diamantes», jadeó. «Me los han robado». «Ahora debo contarle algo», continuó el viejo detective en el salón de té. Después de leer la noticia sobre el doble robo que apareció en los periódicos de la tarde, me puse manos a la obra y reflexioné detenidamente. «Sí», añadió con una sonrisa, al notar la mirada de Polly fija en el pedazo de cuerda con el que aún jugueteaba. «Sí, con la ayuda de este pequeño accesorio que favorece la concentración». Tomé notas sobre cómo podría descubrir al astuto ladrón que se llevó una pequeña fortuna en una sola noche. Desde luego, mis métodos no son los de un detective londinense. Él tiene su propia manera de proceder. El encargado de esta investigación interrogó a fondo al pobre joyero sobre sus criados y sobre el funcionamiento de su casa en general. «Tengo 3 sirvientas», explicó el señor Shipman. 2 de ellas llevan conmigo muchos años. La tercera, la doncella, llegó hace unos 6 meses. Vino recomendada por una amiga y traía excelentes referencias. Ella comparte habitación con la camarera. La cocinera, que me conoce desde que era un niño, duerme sola. Las 3 duermen en el piso superior. Guardé las joyas en la caja fuerte que está en el vestidor. Como siempre, dejé mis llaves y mi reloj junto a la cama. Normalmente no tengo el sueño muy profundo. No puedo explicarme cómo ocurrió, pero será mejor que suba y eche un vistazo a la caja fuerte. Alguien debió tomar la llave de mi mesilla, abrir la caja y volver a dejarla en su sitio. Todo mientras yo dormía. Aunque no tuve necesidad de abrir la caja hasta hace un momento, habría descubierto la pérdida antes de salir hacia el trabajo.
ya que pensaba llevarme los diamantes conmigo. El detective y el inspector subieron a examinar la caja fuerte. La cerradura no mostraba signos de haber sido forzada. Se había abierto con su propia llave. El detective mencionó la posibilidad de cloroformo, pero el señor Shipman aseguró que, al despertar sobre las 7:30, no percibió ningún olor extraño en la habitación. Sin embargo, la audacia del ladrón parecía indicar que había utilizado algún tipo de anestésico. Al inspeccionar la vivienda, se descubrió que, al igual que en casa del señor Knopf, el ladrón había entrado por la puerta de cristal que daba al jardín. En esta ocasión, había recortado cuidadosamente un panel de cristal con un diamante. Había descorrido los cerrojos, girado la llave y entrado como si nada. ¿Cuál de sus sirvientas sabía que usted tenía los diamantes en casa anoche, señor Shipman?, preguntó el detective. Diría que ninguna, respondió el joyero, aunque tal vez la camarera, al servirnos la cena, oyera algo de la conversación entre el señor Knopf y yo sobre el trato. ¿Tendría usted inconveniente en que registráramos los baúles de sus sirvientas? En absoluto, y estoy seguro de que ellas tampoco lo tendrán. Son personas completamente honestas. El registro de pertenencias de los criados es casi siempre una pérdida de tiempo, añadió el viejo detective encogiéndose de hombros. Ni siquiera un criado moderno sería tan insensato como para esconder objetos robados en la casa. No obstante, se llevó a cabo la farsa habitual, entre protestas más o menos airadas por parte del personal del señor Shipman, y como es de esperarse, sin ningún resultado. El joyero no pudo aportar más información. Continuó el anciano en el salón de té. Para ser justos, el inspector y el detective realizaron una investigación minuciosa y, lo que es más importante, inteligente. A partir de sus deducciones, parecía evidente que el ladrón había comenzado su labor en el número 26 de Phillimore Terrace y luego había continuado hasta el número 22, probablemente escalando los muros de los jardines entre ambas casas, donde estuvo a punto de ser sorprendido por Robertson. Los hechos eran simples, pero el misterio persistía. ¿Quién había logrado enterarse de que en ambas casas había diamantes esa noche? ¿Y cómo había conseguido esa información? Lo que sí estaba claro era que el ladrón, o los ladrones, sabían más de los asuntos de Mr. Knopf que los de Mr. Shipman, pues habían usado el nombre de Mr. Emily Knopf para hacer salir de casa a su hermano. Ya eran casi las 10 de la mañana cuando los detectives, tras despedirse de Mr. Shipman, regresaron al número 22 con la esperanza de encontrar a Mr. Knopf. Les abrió la anciana que hacía la limpieza, quien les informó que su patrón había vuelto y estaba desayunando en el comedor. Mr. Ferdinand Knopf era un hombre de mediana edad, de tez cetrina, con cabello y barba negros, de evidente origen hebreo. Hablaba con marcado acento extranjero, pero con mucha cortesía, y les pidió a los agentes que lo disculparan si continuaba desayunando mientras conversaban. Estaba preparado para la mala noticia, explicó. Mi criado Robertson me lo contó todo en cuanto llegué. La carta que recibí anoche era falsa. No existe ningún doctor llamado Collins. Mi hermano nunca se había sentido mejor en su vida. Estoy seguro de que pronto descubrirán al astuto autor de esa carta. Ah, pero qué rabia sentí al llegar al Metropole en Brighton y enterarme de que Emily no conocía a ningún doctor Collins.
Corrí de regreso a la estación, pero el último tren a Londres ya había salido. Pobre Robertson, ha cogido un resfriado terrible. En cuanto a mi pérdida, ha sido muy grave. Si no hubiera cerrado el trato con Mr. Shipman anoche, tal vez ahora mismo estaría arruinado. Tenía en mi poder unas piedras fabulosas. Primero, unos diamantes brasileños magníficos que vendí casi todos a Mr. Shipman. Luego, unos excelentes diamantes de El Cabo, todos desaparecidos, y también unas piezas parisinas muy especiales, de un trabajo y acabado excepcionales, que una gran casa francesa me había confiado para su venta. Le digo, señor, que mi pérdida asciende a unas 10.000 libras. Yo vendo a comisión, así que tendré que reembolsar todo ese dinero. A pesar de la situación, se notaba que el señor Knopf intentaba mantener la compostura, como buen hombre de negocios. No quiso culpar en absoluto a su viejo y fiel sirviente Robertson, quien tal vez se había ganado una pulmonía por su lealtad hacia su patrón ausente. De hecho, le parecía inconcebible que alguien pudiera siquiera insinuar que el criado tuviera algo que ver con el robo. Sobre la anciana que hacía la limpieza, Mr. Knopf dijo saber muy poco, salvo que le había sido recomendada por un comerciante de la zona y que siempre le había parecido honesta, sobria y respetable. Respecto al vagabundo, Mr. Knopf sabía aún menos. No lograba imaginar cómo él o cualquier otra persona podría haber sabido que esa noche había diamantes en la casa. Ese era, sin duda, el gran escollo del caso. A petición de la policía, Mr. Ferdinand Knopf acudió más tarde a la comisaría para ver al vagabundo arrestado. Declaró con firmeza que jamás en su vida lo había visto. Mr. Shipman también pasó por la comisaría al volver del trabajo y afirmó lo mismo. Llevado ante el magistrado, el vagabundo no pudo dar ninguna explicación convincente. Dio un nombre y una dirección que, por supuesto, resultaron falsos. Después de eso, se negó a hablar. Parecía no importarle si lo retenían o no. Muy pronto, incluso la policía comprendió que, al menos por el momento, no podrían obtener nada en claro de aquel sospechoso. El detective Francis Howard, a cargo del caso, aunque no quería admitirlo ni ante sí mismo, ya no sabía qué más hacer. Hay que tener en cuenta que el robo, precisamente por su sencillez, resultaba extraordinariamente enigmático. El agente de 21, que estuvo de guardia en Adam and Eve Mews mientras se cometía el robo en la casa de Mr. Knopf, no vio a nadie salir del callejón hacia el pasaje principal de los establos. Los establos frente a la parte trasera de las casas de Phillimore Terrace eran todos privados, pertenecientes a los residentes del barrio. Se interrogó rigurosamente a los cocheros, sus familias y los mozos de cuadra que dormían allí. Todos coincidieron. No vieron ni oyeron nada hasta que los gritos de Robertson los despertaron. En cuanto a la carta de Brighton, no tenía nada de especial. Era totalmente corriente y estaba escrita en un papel de cartas que el detective logró rastrear hasta una papelería de West Street. Pero el negocio en esa tienda era muy activo. Decenas de personas habían comprado papelería similar a la utilizada por el supuesto doctor para escribir su engañosa carta. La letra era apretada, posiblemente imitada, pero no ofrecía ninguna pista útil para identificar al ladrón. Como era de esperarse, el vagabundo, al pedírsele que escribiera su nombre, lo hizo con una caligrafía completamente distinta y claramente propia de alguien sin instrucción. Sin embargo,
el caso seguía envuelto en el mismo velo de misterio hasta que se produjo un pequeño hallazgo que le sugirió al señor Francis Howard una idea. Si se ejecutaba correctamente, creía él, podría llevar sin duda al astuto ladrón directamente a las manos de la policía. Ese hallazgo fue el de unos pocos diamantes del señor Knopf, continuó el hombre del rincón tras una breve pausa, que al parecer habían sido pisoteados por el ladrón al huir a toda prisa por el jardín de la casa número 22 de Phillimore Terrace. Al fondo de ese jardín hay un pequeño estudio, construido por un antiguo propietario de la vivienda. Detrás del estudio se extiende un pedazo de terreno baldío, de unos 7 metros cuadrados, que en su día fue una rocalla. Aún está lleno de grandes piedras sueltas, bajo cuya sombra cohabitan felices tijeretas y otros insectos. Fue Robertson quien, 2 días después del robo, al necesitar una piedra grande para alguna tarea doméstica, removió una de aquel terreno y encontró, bajo ella, unas piedrecillas brillantes. El señor Knopf las llevó personalmente a la comisaría y confirmó que se trataba de algunas de sus joyas parisinas. Más tarde, el detective acudió al lugar del hallazgo y allí mismo concibió un plan en el que depositó grandes esperanzas. Siguiendo el consejo del señor Francis Howard, la policía decidió liberar al vagabundo anónimo que hasta entonces permanecía bajo custodia en la comisaría y permitirle vagar libremente donde quisiera. La idea era buena. Se suponía que, tarde o temprano, si el hombre tenía algún vínculo con los ladrones, acabaría por reencontrarse con ellos o incluso llevaría a la policía hasta el escondite de su botín. Naturalmente, sus pasos serían vigilados de cerca. El desdichado vagabundo salió del patio envolviéndose con su raído abrigo, pues la tarde era muy fría. Empezó por entrar en una taberna en busca de comida y bebida. El señor Francis Howard notó que miraba con recelo a cada persona que pasaba, pero se lo veía disfrutar de su comida. Poco antes de las 4 de la tarde abandonó el local, dando comienzo así a una de las persecuciones más largas y tediosas que el incansable señor Howard recordaba haber realizado jamás. El vagabundo lo condujo por los laberintos de las calles londinenses, subió por Notting Hill, se perdió por los callejones de Notting Dale, recorrió la calle principal más allá de Hammersmith y cruzó Shepherd's Bush. No parecía tener prisa. Se detenía de vez en cuando en alguna taberna para tomar un trago, y el detective no siempre se atrevía a seguirlo dentro. A pesar del cansancio, las esperanzas del señor Howard crecían con cada media hora de ese fatigoso seguimiento. El hombre, evidentemente, estaba matando el tiempo. No parecía sentir agotamiento alguno y seguía caminando sin cesar, tal vez sospechando que lo seguían. Por fin, con el corazón palpitante, tiritando de frío y con los pies doloridos, el detective comprendió que el vagabundo empezaba a dirigirse de nuevo hacia Kensington. Ya eran casi las 11 de la noche. En un par de ocasiones, el hombre caminó arriba y abajo por la calle principal, desde la escuela de St. Paul hasta los almacenes Derry and Toms. Miró dentro de algunas calles laterales y por fin giró hacia Phillimore Terrace. No parecía tener prisa. Incluso se detuvo en mitad de la calzada para intentar encender una pipa, cosa que, debido al fuerte viento del este, le llevó bastante tiempo. Luego siguió caminando lentamente por la calle y se adentró en Adam and Eve Mews, con el señor Francis Howard pisándole los talones.
Siguiendo las instrucciones del detective, varios agentes vestidos de civil estaban listos en las inmediaciones. 2 aguardaban en la sombra de los escalones de la iglesia congregacional, justo en la esquina de las cuadras, y otros estaban posicionados al alcance de una llamada sigilosa. Así que apenas el vagabundo dobló por el callejón sin salida que hay tras Phillimore Terrace, bastó una señal del señor Francis Howard para que todas las salidas quedaran bloqueadas. El hombre quedó atrapado como una rata en su madriguera. En cuanto el vagabundo avanzó unos 30 metros, ya inmerso en las sombras, pues esa parte de las cuadras mide unos 100 metros de largo, el señor Howard ordenó a 4 o 5 de sus hombres que avanzaran con cautela tras él, mientras otro grupo formaba una línea a lo largo de Phillimore Terrace entre las cuadras y la calle principal. Recuerde que los muros del jardín trasero proyectaban sombras largas y densas, pero la silueta del hombre habría quedado claramente delineada si intentaba trepar por ellos. El señor Howard estaba convencido de que el ladrón volvía para recuperar el botín, que sin duda había ocultado en la parte trasera de alguna de las casas. Sería atraparlo infraganti y, con una dura condena pendiendo sobre él, probablemente se vería obligado a delatar a su cómplice. El señor Francis Howard se sentía entusiasmado. Estaba disfrutando cada instante. Los minutos pasaban. A pesar de la presencia de tantos agentes, reinaba un silencio absoluto en aquel oscuro y desierto callejón. Por supuesto, esta aventura nocturna nunca llegó a los periódicos, añadió el hombre del rincón con su sonrisa apacible. Si el plan hubiera tenido éxito, nos habríamos enterado de todo, acompañado de un largo artículo elogiando la astucia de nuestra policía. Pero como no fue así, bueno, el vagabundo avanzó tranquilamente por el callejón y allí quedó, al menos según lo que pudieron contar el señor Francis Howard y los demás agentes. La tierra o las sombras se lo tragaron. Nadie lo vio escalar los muros del jardín. Nadie oyó que forzara una puerta. Se perdió entre las sombras de los muros traseros y no se volvió a saber nada más de él. Alguno de los sirvientes de las casas de Phillimore Terrace debía de pertenecer a la banda, dijo Polly con decisión. ¿Ah, sí? ¿Pero cuál? Respondió el hombre del rincón, haciendo un elegante nudo en su cuerda. Le aseguro que la policía no dejó piedra sin mover para volver a dar con aquel vagabundo que habían tenido bajo custodia durante 2 días. Pero no hallaron ni rastro de él ni de los diamantes desde aquel día hasta hoy. El vagabundo había desaparecido, continuó el anciano desde su asiento en el salón de té, y el señor Francis Howard intentó encontrarlo. Se dirigió hacia el frente de la casa y al ver que las luces del número 26 seguían encendidas, fue a hablar con el señor Shipman. El joyero había invitado a unos amigos a cenar y en ese momento les ofrecía un último whisky con soda antes de despedirse. Los sirvientes acababan de lavar los platos y estaban listos para acostarse. Ni ellos, ni el señor Shipman, ni sus invitados habían visto ni oído nada sospechoso. Luego el señor Howard fue a visitar al señor Ferdinand Knopf. Según Robertson, este caballero se estaba dando un baño caliente antes de acostarse. Sin embargo, el señor Knopf insistió en hablar con el detective desde detrás de la puerta del baño. Le agradeció su dedicación y expresó su confianza en que, gracias a su perseverancia,
Él y el señor Shipman pronto recuperarían sus diamantes. Jejejeje, rió el hombre del rincón. Pobre señor Howard, fue persistente, pero no logró nada. Nadie lo hizo. Incluso si yo le contara todo lo que sé a la policía, puede que ni siquiera consiguieran condenar a los ladrones. Ahora siga mi razonamiento punto por punto, añadió con entusiasmo. ¿Quién sabía que los diamantes estaban en las casas del señor Shipman y el señor Knopf? Primero, dijo levantando un dedo huesudo y torcido, el señor Shipman. Luego, el señor Knopf. Y probablemente también el tal Robertson. ¿Y el vagabundo? Intervino Polly. Déjelo de lado por ahora, ya que ha desaparecido. Pasemos al segundo punto. El señor Shipman fue drogado. Era evidente. Ningún hombre, en circunstancias normales, dejaría que le sacaran y le devolvieran las llaves sin despertarse. El señor Howard sugirió que el ladrón llevaba algún anestésico. Pero, ¿cómo entró en la habitación sin que Shipman se despertara? ¿No es más sencillo suponer que lo drogó antes de que se acostara? Pero, espere, ahora el tercer punto. Aunque había pruebas claras de que el señor Shipman tenía en su poder joyas por valor de 25.000 libras, ya que el señor Knopf tenía un cheque por esa suma, no había prueba alguna de que en la casa del señor Knopf hubiera siquiera una piedra que valiera 1 libra. Y además, continuó el hombre cada vez más exaltado, ¿alguna vez se dio cuenta usted, o alguien más, de que durante todo el tiempo que el vagabundo estuvo detenido, mientras se realizaban minuciosas investigaciones, nadie vio al señor Knopf y a su criado Robertson juntos en el mismo momento? ¡Ah!, exclamó. Y de pronto la joven pareció ver toda la verdad como en una visión. No olvidaron ni un solo detalle. Sígame paso a paso. 2 bribones astutos, deberíamos llamarlos genios, con algunos fondos mal habidos, pero decididos a dar un gran golpe. Se hicieron pasar por respetables durante unos 6 meses. Uno actuó como amo, el otro como criado. Alquilaron una casa en la misma calle que su futura víctima. Se hicieron amigos de él. Realizaron algunos negocios pequeños, siempre tirando de sus fondos reservados, quizá unos cientos de libras y algo de crédito. Luego llegaron los diamantes brasileños y los parisinos, que eran tan perfectos que solo podían distinguirse con pruebas químicas. Vendieron los parisinos, claro está, no como parte de un negocio formal, sino en una cena regada con vino. Los diamantes brasileños de Knopf eran bellísimos, perfectos. Knopf era un reputado comerciante de joyas. Shipman compró, pero por la mañana, con la cabeza despejada. Habría detenido el cheque antes de que se presentara al cobro. El estafador habría sido descubierto. No, esos exquisitos diamantes parisinos nunca estuvieron destinados a pasar la noche en la caja fuerte del señor Shipman. Aquella última botella de Oporto del 48, con la ayuda de un fuerte somnífero, garantizó un sueño profundo. Ah, no olvide los detalles. La carta enviada desde Brighton por el astuto bribón a sí mismo, el escritorio destrozado, el cristal roto de su propia casa. Robertson vigilando, mientras Knopf, disfrazado de mendigo, se colaba en el número 26. Si el agente de 21 no hubiese aparecido,
No habría habido comedia esa madrugada. Como apareció, en medio del supuesto forcejeo, los diamantes pasaron del vagabundo a su cómplice. Después, Robertson enfermo en la cama, mientras se suponía que el amo había regresado. Por cierto, nadie vio llegar al señor Knopf, y eso que debería haber regresado en taxi. Luego, el doble papel representado por un solo hombre durante los siguientes 2 días. Ni la policía ni el inspector lo notaron. Recuerde, solo vieron a Robertson enfermo, en cama, con un fuerte resfriado, pero Knopf tenía que salir cuanto antes de prisión. El doble papel no podía sostenerse por mucho tiempo. De ahí la historia de los diamantes encontrados en el jardín del número 22. Los bribones sabían que se seguiría el procedimiento habitual: permitir que el sospechoso regresara al lugar donde ocultó el botín. Lo habían previsto todo, y Robertson estaba atento. El vagabundo se detuvo en Phillimore Terrace unos minutos, encendiendo una pipa. El cómplice entonces estaba listo. Soltó los pestillos de la puerta trasera. 5 minutos más tarde, Knopf ya estaba en su casa, en un baño caliente, quitándose el disfraz del vagabundo. Recuerde, el detective tampoco lo vio en ese momento. A la mañana siguiente, el señor Knopf, con su cabello y barba negros, era nuevamente él mismo. Todo el truco dependía de una sola habilidad, que esos 2 bribones dominaban a la perfección: el arte de hacerse pasar el uno por el otro. Son hermanos, probablemente. Yo diría que gemelos. Pero el señor Knopf, empezó a decir Polly. Vea el directorio comercial. Allí aparece F. Knopf & Co., comerciantes de diamantes, con dirección en la City. Pregunte por la firma en el gremio. Oirá que está bien establecida y tiene una sólida base financiera. Jejeje, y con razón, añadió el hombre del rincón mientras llamaba a la camarera, tomaba su sombrero y con su cordel en la mano salió rápidamente del local. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.